Y si no sana, mi hermana, lo importante es que ella fue bautizada en el nombre de Jesús y que él se va a ir para allá. Pero usted siga esperando en la promesa, siga confiando en Dios. Dios es poderoso para hacer eso y aún más todavía. Lo único que tenemos que hacer es confiar en sus promesas. Aunque usted vea que no hay salida, aunque parezca que Dios no está en el problema, en la situación, en su vida, Dios está en control de todo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo David. ¿Por qué? Porque es bonito confiar en Dios. Es bonito, pero es difícil. Es difícil porque, hermanos, si supiera cuántas veces he querido cerrar esto, y no cerrarlo, sino decir, Señor, tal vez es otro lugar. Pero sabe que cada que vengo aquí y Dios toca mi vida, ¿sabe qué me dice a mí? No te preocupes, yo estoy aquí. Yo no sé si usted ha llegado a la casa de Dios y tal vez bien desanimado. Tal vez le hacen ganas de seguir adelante, pero empieza a clamar al Rey de la Gloria y Él empieza a bendecir su vida. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? No te preocupes, yo estoy en control de todo. Hay promesa para los hijos de Dios y esa promesa es que un día Él va a venir por su iglesia. Y a primera de Tesalonicenses dice, alentaos los unos con los otros con estas palabras. En otras palabras, lo que tú estás haciendo no es en vano. Un día el Señor Jesucristo va a venir por ti. Así que síguete guardando, síguete sirviéndole a Dios, sigue ayunando, sigue orando, porque lo que estás haciendo vale la pena. Él ha prometido que va a venir por su iglesia, mi hermano y mi hermana. Y va a venir por su iglesia. Así usted esté listo o no esté listo, va a venir. ¿Verdad que va a venir? Lo creemos, ¿verdad? Él también ha dicho que si buscáramos el reino de los cielos y su justicia, ¿qué va a pasar? Todo. ¿Lo creemos? Esas son las bendiciones que al despertar, mi hermano, tenemos que doblar nuestras rodillas y decirles, mira, Señor, no tengo tal vez trabajo, pero yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que puedo confiar en ti. Pero hay un dicho, alguien puso en Facebook la otra vez, creo que fue el hermano Juan Pérez, algo que me gustó. Dice el hermano que se reunió en un pueblo a orar para que lloviera. Dice que se reunieron todos en la plaza para que se lloviera, para que iban a orar para que empezara a llover. Dice que todo el pueblo llegó, pero que solamente un niño, un joven, dice, llegó con sombrilla. ¿Sí me entiende eso, hermano? Podemos nosotros decir, oh, yo sí creo en la bendición de Dios, pero llegamos sin sombrilla, mi hermano y mi hermana. No importa si no necesitamos solamente orar. Ayer le decía, no, ayer estaban tocando el cantito de bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni era Pedro. ¿Era quién? El Espíritu de Nazareno. Le digo, ¿quién en realidad era? ¿Era el Nazareno? ¿Era Pedro? ¿O era la gente? ¿Usted quién cree que era? Dios lo podía hacer. Pero cuando Dios vino a esta tierra, hermano, y cuando fue a su casa, a su pueblo, dice la palabra de Dios que no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no le creía. ¿Sabe por qué los enfermos se sanaban? Porque los traían, porque tenían fe.
que si la sombra de Pedro los tocaba se iban a levantar. Porque Dios no puede obrar sin fe. En otras palabras, si tú no reclamas las promesas, Dios no te las va a dar. Pero si las reclamas, pero sin fe, tampoco te las va a dar. Necesitas hacer como Caleb, que le creyó a Dios y reclamó esas promesas. Esas promesas son para nosotros, pero hay que creerle al Rey de la Gloria. Él se agrada de bendecir a sus hijos. A veces siento, mi hermano y mi hermana, que a veces nos encontramos batallando porque somos faltos de fe. ¿Usted cree que Dios se complace? ¿Qué pasa si un hijo o un niño nace en cuna de oro? ¿Qué pasa? Van mejor a los mejores colegios. Para empezar, nace en el mejor hospital, ¿o no? Y si no es que nace hasta en su casa con un doctor particular, enfermera, de lo mejor, ¿o no? De ahí va a la escuela mejor. Si no es que hasta en su propia casa tiene su propio maestro. Tiene lo mejor, come lo mejor. Tiene los mejores carros, viaja a Europa. Imagínese lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque nació en cuna de oro. Porque su papá puede darle esa vida. ¿Qué vida le puede dar Jesús a usted? ¿Una miserable o una buena vida? Dios puede darnos, mi hermano y mi hermano, en abundancia. Él puede darnos, mi hermano y mi hermana, todo lo que nosotros queramos. O por lo menos para que no batallemos. Pero a veces nos encontramos batallando en la vida. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos creído a Dios. Porque sabemos que si le servimos a Dios, todo va a venir con añadiduría. Ah, no, pero tengo que hacer esto. ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo que esperar 25 años para que llegara Isaac. Pero antes de que llegara Isaac, ¿quién llegó? Ismael. ¿Por qué? Porque Sara dijo, no, pues yo ya estoy vieja, ya no le voy a poder dar un hijo. Usted conoce bien la historia porque sí lee la Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, Sara dijo, no, yo ya no. Sara era de, si no me equivoco, 89 años y Abraham de 100. Le ganaba casi 10 años. Lo mismo que una 100. Así estaban. 10 años le ganaba, pero 89 años, 90 años casi. Sara tuvo a Isaac. ¿Usted le hubiera creído a Dios? Es difícil creerle a Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué es difícil? Porque nos ponemos en la mente que Dios no puede. No hemos entendido que Dios es el Todopoderoso, que Dios se complace en bendecirnos, que Dios no tiene imposible, mi hermano y mi hermana. Por eso estamos atados como vivimos. ¿Por qué? Porque no le hemos creído al Rey que todo lo puede. Yo quisiera yo mismo motivarme, hermano. No le estoy diciendo que yo tengo una fe tan alta, pero yo sirvo a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros. Y el sábado le estaba comentando a Cindy, la iglesia de la antigüedad veía muchos milagros. ¿Por qué nosotros no los vemos? Si servimos al mismo Dios de la gloria, si Dios no cambia, si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué no estamos viendo la gloria de Dios como la iglesia primitiva? ¿Es porque Dios está fallando? ¿Verdad que somos nosotros? Somos nosotros. Yo no sé, la iglesia tenía todo en común. Yo creo que le estaba comentando a la hermana así.
Y nosotros tenemos todo para mí. Todo para mí. Ellos vendían las propiedades y lo ponían a la iglesia. ¿O no? ¿Y nosotros qué hacemos? Compramos que un carrito, y no está mal en nada de eso, hermanos. Eso no es malo. Lo malo es que vemos tal vez a alguien necesitado y no ayudamos. Cuando Dios nos llamó para hacer bendición, no maldición. Estamos para ayudarnos unos a otros. Porque la iglesia tenía ese respaldo de parte de Dios. Porque vivían para Dios al 100%. Y yo no le estoy diciendo que usted no vive para Dios, porque todos los días que hay servicios usted está ahí. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a buscar dónde es donde estoy fallando. Que me aumente la fe. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, pero si somos la iglesia primitiva, si tenemos la verdad, tenemos que ver los milagros. Cuando llegue el pastor va a dar testimonio. Yo sé que él va a dar testimonio. Él va a testificar que la gloria de Dios se movió. ¿Por qué? Si es el mismo, el pastor. ¿O hay algo diferente del pastor Álvarez de aquí que el de allá? ¿Es el mismo pastor o no? ¿Sabe qué es? Que la gente le cree. Y no a él, sino a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia que en la iglesia antigua o antes, cuando empezó la iglesia, mi hermano, ellos creían en las promesas de Dios y las reclamaban. Si ellos no veían un milagro, decían: no, algo está aquí mal, porque tú eres poderoso para hacer aún más de lo que yo creo y pienso. Y si tú eres poderoso, yo voy a doblar mis rodillas y voy a clamar a ti. ¿Y saben qué hizo Pedro cuando lo llamaron, cuando Dorcas estaba muerta? ¿Qué pasó? Sí, he leído la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dorcas murió. Y cuando murió Dorcas, Pedro estaba en cierto lugar y lo mandaron traer. Dice la Biblia que Pedro dobló sus rodillas. Y después simplemente le dijo: levántate. Y se quedó bien muerta. ¿Ah, que no? ¿Qué pasó? Dorcas se levantó. Dice la Biblia que todos creyeron de esa población, que hubo gran avivamiento. ¿Sabe cómo va a venir el avivamiento? Cuando reclamemos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Isaías 60:22 dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es que lo que tenemos que entender, hermano y hermana, es que aquí no se trata de talento, no se trata de grandeza, simplemente se trata de que a quien Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir. Porque no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No es porque seas un gran orador o una gran persona, o porque toques muy bien, o porque enseñes muy bien. No, se trata simplemente